En los rincones más remotos del planeta, lejos del ruido de las grandes ciudades y del ritmo acelerado del mundo moderno, existen lugares donde el tiempo parece moverse de otra manera. Pequeños pueblos escondidos entre montañas colosales, acantilados que desafían al océano, valles silenciosos cubiertos de nieve y antiguas ciudades levantadas piedra a piedra por civilizaciones que aprendieron a convivir con la naturaleza. Son lugares donde cada calle, cada casa y cada paisaje cuentan historias de resistencia, cultura y belleza. En este viaje, recorreremos algunos de los pueblos más extraordinarios que existen sobre la Tierra. Lugares donde la arquitectura humana y la fuerza del entorno natural se entrelazan para crear escenarios que parecen sacados de un sueño. Pero este viaje no es solo una exploración de paisajes impresionantes. También es una invitación a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y el planeta que habita. A lo largo de los siglos, comunidades enteras han aprendido a vivir en equilibrio con entornos difíciles, respetando montañas, mares, bosques y volcanes que han dado forma a su identidad. Hoy, más que nunca, estos lugares nos recuerdan que la belleza del mundo no es infinita si no aprendemos a protegerla. Cada uno de estos pueblos guarda una lección silenciosa. La verdadera riqueza de la humanidad no está en lo que construye, sino en la forma en que decide convivir con la naturaleza que lo rodea. En este documental descubriremos rincones del planeta que nos invitan a mirar el mundo con asombro, respeto y una profunda conciencia de la responsabilidad que tenemos con la Tierra. En los confines del norte de Europa, donde el océano Ártico se encuentra con montañas que parecen esculpidas por los dioses del hielo, surge Reine, un pequeño pueblo pesquero escondido entre los espectaculares paisajes de las Islas Lofoten en Noruega. Aquí, la naturaleza no solo domina el horizonte, sino también el alma de quienes lo visitan. Picos afilados se elevan abruptamente desde el mar azul profundo, mientras pequeñas casas rojas de pescadores, conocidas como rorbuer, descansan tranquilamente sobre pilotes de madera junto al agua cristalina.
La atmósfera parece suspendida en el tiempo, como si cada amanecer y cada atardecer fueran una obra maestra pintada por la naturaleza misma. Reine es un lugar donde el silencio tiene una presencia poderosa. Cuando el viento sopla suavemente entre las montañas y el sonido de las olas golpea suavemente contra los muelles de madera, uno tiene la sensación de haber llegado a un rincón casi sagrado del planeta. Durante el invierno, el cielo oscuro se transforma en un escenario celestial, donde la aurora boreal danza en tonos verdes y violetas, iluminando el paisaje de forma casi sobrenatural. En verano, en cambio, el sol de medianoche mantiene el cielo encendido durante horas interminables, bañando el pueblo en una luz dorada que parece eterna. La historia de Reine está profundamente ligada al mar. Durante siglos, este pequeño asentamiento ha sido uno de los centros más importantes de la pesca del bacalao del Atlántico, una actividad que ha marcado la vida y cultura de las Islas Lofoten. Cada invierno desde la Edad Media, pescadores de toda la región viajaban hasta estas aguas ricas en vida marina para participar en la gran temporada de pesca del Scray, el famoso bacalao migratorio. Los tradicionales secaderos de madera donde el pescado se cuelga para secarse al viento frío del Ártico aún forman parte del paisaje, recordando una tradición que ha sobrevivido generaciones. Lo que convierte a Reine en uno de los pueblos más extraordinarios del planeta es la manera perfecta en la que la presencia humana y la naturaleza conviven en armonía absoluta. Las montañas de granito que rodean el pueblo se elevan como murallas naturales, reflejándose en los tranquilos fiordos que serpentean entre las islas. Desde lo alto del mirador de Reinenbringen, una de las caminatas más famosas de Noruega, el paisaje se revela en toda su magnitud. Pequeñas aldeas dispersas sobre islotes, puentes que conectan tierras fragmentadas y un océano infinito que se extiende hasta el horizonte. Es un panorama tan impresionante que muchos viajeros lo describen como uno de los más hermosos que existen en la Tierra. Visitar Reine es también una oportunidad para reflexionar sobre la fragilidad de estos ecosistemas del norte. El Ártico está cambiando rápidamente debido al calentamiento global, y lugares como este nos recuerdan la importancia de preservar los paisajes naturales del planeta.
Caminar por sus senderos, navegar por sus fiordos o simplemente observar el silencio del paisaje invita a una profunda conexión con la naturaleza. Reinen no es solo un destino turístico, es un recordatorio vivo de la belleza que el mundo puede ofrecer cuando el ser humano aprende a respetar su entorno. Para quienes sueñan con descubrir este rincón mágico del planeta, el viaje comienza generalmente en la ciudad de Oslo, desde donde se puede tomar un vuelo hacia Bodø o Svolvær, en el norte de Noruega. Desde allí, un ferry o un recorrido por carretera a través de la famosa ruta escénica de Lofoten conduce finalmente hasta Reine. El trayecto mismo es una experiencia inolvidable. Carreteras que serpentean entre montañas, puentes sobre aguas cristalinas y paisajes que parecen pertenecer a otro mundo. Llegar a Reine no es simplemente visitar un pueblo, es entrar en uno de los escenarios naturales más impresionantes que nuestro planeta ha creado. Antes de seguir con este espectacular video, si te apasiona descubrir los lugares más increíbles de nuestro planeta y quieres seguir viajando a través de paisajes que parecen sacados de otro mundo, este es el momento perfecto para apoyar el canal. Déjanos tu like, porque eso ayuda a que más personas puedan descubrir estas maravillas ocultas de la Tierra. Comparte este video con amigos y amantes de los viajes que también sueñan con explorar el mundo. Y, por supuesto, suscríbete a Pangea Planeta para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales, donde seguiremos recorriendo los rincones más sorprendentes del planeta. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos una nueva aventura. El mundo está lleno de lugares extraordinarios y este viaje apenas comienza. Ahora sí, continuemos con el video.
En el corazón de las montañas escarpadas de la provincia de Teruel, en el este de España, se levanta Albarracín, un pueblo que parece suspendido entre la historia y la leyenda. Rodeado por un paisaje agreste de rocas rojizas, pinares y cañones profundos, este antiguo asentamiento medieval emerge sobre una colina abrazada por el río Guadalaviar, que serpentea a sus pies como una cinta plateada. Desde la distancia, Albarracín se revela como una pintura antigua. Casas de tonos ocres y rojizos se aferran a la ladera de la montaña, formando un conjunto arquitectónico que parece desafiar al tiempo. Caminar por sus calles estrechas es como atravesar un portal hacia la Edad Media. Los caminos empedrados suben y bajan entre viviendas centenarias construidas con yeso rojizo y madera oscura, creando un laberinto lleno de balcones de hierro forjado y puertas antiguas que guardan historias de siglos. En cada rincón se percibe una sensación de intimidad y misterio, como si cada callejuela hubiera sido diseñada para proteger al pueblo de los vientos de la historia. La silueta de su muralla medieval, que se extiende serpenteando por las colinas, recuerda el papel estratégico que Albarracín desempeñó durante siglos en la defensa de estos territorios fronterizos. La historia de Albarracín es tan fascinante como su paisaje. Durante la Edad Media, este lugar llegó a ser un reino independiente conocido como la Taifa de Albarracín, gobernado por familias nobles que defendieron su autonomía frente a los reinos cristianos y musulmanes que dominaban la península ibérica. Las torres de vigilancia, los restos de su alcázar y las murallas que aún rodean parte del pueblo narran la historia de un territorio que fue codiciado y disputado durante generaciones. Cada piedra parece guardar la memoria de batallas, alianzas y culturas que se encontraron en este rincón de España. Lo que convierte a Albarracín en uno de los pueblos más extraordinarios del planeta es la extraordinaria conservación de su identidad histórica. A diferencia de muchos destinos turísticos modernos, este lugar ha sabido proteger su esencia medieval. Las casas se mantienen fieles a su arquitectura original y las regulaciones urbanísticas han permitido que el pueblo conserve el mismo aspecto que tenía hace siglos. Desde los miradores que rodean la villa, el visitante puede contemplar un paisaje que parece detenido en el tiempo. Tejados inclinados, murallas antiguas y montañas que enmarcan la escena como si se tratara de un escenario natural cuidadosamente diseñado. Pero Albarracín no es solo un museo viviente, también es un recordatorio de la profunda relación entre las comunidades humanas y el territorio que habitan. Sus habitantes han aprendido a convivir con un entorno montañoso y a construir en armonía con la naturaleza que los rodea.
Los bosques de pinos, los cañones de roca y los senderos que se extienden alrededor del pueblo invitan a reflexionar sobre la importancia de preservar tanto el patrimonio cultural como los paisajes naturales que lo sostienen. En un mundo donde muchos lugares pierden su identidad frente a la modernidad, Albarracín demuestra que la historia puede seguir viva cuando se protege con respeto y conciencia. Llegar hasta Albarracín también es parte de la experiencia. Este pueblo se encuentra en la Comunidad Autónoma de Aragón, a unas pocas horas de ciudades como Valencia, Zaragoza o Madrid. Los viajeros suelen llegar primero a la ciudad de Teruel y desde allí continuar por carretera a través de un paisaje montañoso cada vez más silencioso y espectacular. A medida que el camino se acerca al valle del Guadalaviar, las murallas y las torres de Albarracín comienzan a aparecer entre las montañas, revelando lentamente uno de los pueblos medievales mejor conservados de Europa y para muchos uno de los más hermosos del planeta. En medio del azul del mar Egeo, donde el sol parece hundirse lentamente en el horizonte cada tarde, se alza Oia, uno de los pueblos más cautivadores de la isla de Santorini, en Grecia. Suspendido sobre los abruptos acantilados de una antigua caldera volcánica, este lugar parece flotar entre el cielo y el océano. Desde lejos, sus casas blancas se despliegan en cascada por la ladera oscura de la roca volcánica, formando un mosaico de cúpulas azules, terrazas luminosas y callejuelas estrechas que reflejan la intensa luz del Mediterráneo. En Oia, cada rincón parece haber sido diseñado por la naturaleza y el ser humano en perfecta armonía. La belleza de Oia nace del contraste. El blanco brillante de sus viviendas tradicionales resplandece contra el profundo azul del mar y del cielo, creando una escena que ha sido admirada durante generaciones por viajeros, artistas y soñadores. Sus senderos empedrados serpentean entre pequeñas iglesias con cúpulas redondeadas, balcones llenos de flores y terrazas abiertas hacia uno de los panoramas más impresionantes del planeta. Cuando el viento del mar recorre sus calles silenciosas y el sonido distante de las olas llega desde abajo, el visitante experimenta una sensación de serenidad difícil de describir. La historia de Oia está profundamente marcada por la geología extraordinaria de Santorini.
Hace más de 3 milenios, una de las erupciones volcánicas más poderosas de la historia transformó la isla y dio origen a la gigantesca caldera que hoy define su paisaje. Con el paso de los siglos, los habitantes de Santorini aprendieron a construir sus hogares directamente en la roca volcánica, creando viviendas parcialmente excavadas que ayudaban a protegerse del calor del verano y de los fuertes vientos del mar. Oya se convirtió así en una comunidad resiliente, moldeada tanto por la fuerza de la naturaleza como por la creatividad humana. Durante siglos, Oya fue también un importante centro marítimo del Mediterráneo oriental. Sus habitantes desarrollaron una fuerte tradición de navegación y comercio que conectaba la isla con puertos de todo el mundo. Aún hoy se conservan antiguas casas de capitanes, grandes residencias que reflejan la prosperidad que alguna vez trajo el comercio marítimo. Aunque el pueblo sufrió un fuerte terremoto en 1956 que destruyó gran parte de sus edificaciones, los esfuerzos de restauración lograron preservar su esencia arquitectónica, devolviendo a Oya el carácter único que hoy la convierte en uno de los pueblos más admirados del planeta. Lo que hace verdaderamente extraordinario a Oya es la experiencia sensorial que ofrece a quienes lo visitan. Cada tarde, cuando el sol comienza a descender lentamente hacia el mar Egeo, el pueblo entero parece transformarse. Las fachadas blancas adquieren tonos dorados y rosados, las sombras se alargan sobre las callejuelas y cientos de viajeros se reúnen en silencio para presenciar uno de los atardeceres más famosos del mundo. En ese momento, Oya recuerda al visitante que la belleza más profunda de la tierra surge cuando la naturaleza, la historia y la cultura se encuentran en un mismo lugar. Visitar Oya implica viajar hasta la isla de Santorini, situada en el archipiélago de las Cícladas, en el mar Egeo, al sureste de Grecia. La mayoría de los viajeros llegan primero a la ciudad de Atenas y desde allí toman un vuelo o un ferry hacia Santorini. Una vez en la isla, un recorrido por carretera que atraviesa colinas volcánicas y viñedos conduce hasta el extremo norte, donde aparece finalmente Oya, aferrada al borde de los acantilados. Llegar a este lugar no es solo descubrir un pueblo, es contemplar uno de los paisajes más icónicos y extraordinarios que el Mediterráneo ha ofrecido al mundo durante milenios.
En el corazón ondulado de la región del Lacio, en el centro de Italia, donde las colinas parecen esculpidas por siglos de viento y lluvia, surge Civita di Bagnoregio, un pueblo suspendido sobre una frágil meseta de roca volcánica. Desde la distancia, su silueta parece casi irreal. Un pequeño conjunto de casas medievales coronado por una colina aislada, rodeada por profundos barrancos y valles erosionados que se extienden hasta donde alcanza la vista. En este lugar, la naturaleza ha esculpido un escenario dramático y silencioso, donde cada piedra parece contar la historia de un territorio que lentamente ha sido moldeado por el paso del tiempo. El acceso a Civita es tan extraordinario como el pueblo mismo. No existen carreteras que lleguen directamente hasta sus murallas, solo un largo puente peatonal que se eleva sobre el valle conecta este antiguo asentamiento con el mundo moderno. Caminar por ese sendero suspendido entre el cielo y la tierra es como atravesar un umbral a otra época. A medida que el visitante avanza, el paisaje revela casas de piedra dorada, arcos antiguos y pequeñas plazas donde el tiempo parece haberse detenido siglos atrás. La historia de Civita di Bagnoregio se remonta a más de 2500 años, cuando los etruscos, una de las civilizaciones más antiguas de Italia, eligieron esta colina estratégica para establecer un asentamiento protegido naturalmente por escarpados acantilados. Durante siglos, el pueblo prosperó como un importante punto de conexión entre rutas comerciales y agrícolas. Con el tiempo, romanos, medievales y renacentistas dejaron su huella en la arquitectura del lugar, creando un mosaico histórico que todavía puede percibirse en sus iglesias, murallas y callejones empedrados. Sin embargo, la misma geografía que protegió a Civita durante siglos también se convirtió en su mayor amenaza. El suelo sobre el que se levanta el pueblo está compuesto por capas de toba volcánica y arcilla, materiales que se erosionan lentamente con la lluvia y el viento. A lo largo de los siglos, deslizamientos de tierra y derrumbes han reducido gradualmente el tamaño de la colina, provocando que muchas partes del antiguo asentamiento desaparezcan. Por esta razón, Civita di Bagnoregio ha sido conocida durante décadas como la ciudad que muere, un nombre que refleja tanto su fragilidad como la urgencia de proteger su patrimonio. A pesar de esta amenaza constante, Civita sigue siendo uno de los lugares más extraordinarios y poéticos del planeta. Sus calles estrechas, adornadas con flores y balcones de piedra, conducen a pequeñas plazas donde el silencio domina el ambiente. Desde los bordes del pueblo, el paisaje se abre hacia un mar de colinas verdes y cañones profundos que cambian de color con la luz del día. Estar allí produce una sensación difícil de describir. Es como si la historia, la naturaleza y la fragilidad del tiempo se encontraran en un mismo punto del mundo.
Visitar Civita di Bagnoregio implica viajar hasta el centro de Italia. El pueblo se encuentra en la región del Lacio, a unos 120 kilómetros al norte de Roma. La mayoría de los viajeros llegan primero a Roma y luego se trasladan por carretera o tren hasta la localidad cercana de Bagnoregio, desde donde comienza el camino hacia Civita. Desde allí, el visitante debe cruzar el famoso puente peatonal que conduce a la antigua ciudad. Ese recorrido final, suspendido sobre el paisaje erosionado, no es solo una forma de llegar al pueblo, es una experiencia que permite comprender la extraordinaria relación entre el ser humano, la historia y la fuerza imparable de la naturaleza. En el corazón montañoso de la isla de Honshu, donde los inviernos cubren la tierra con espesos mantos de nieve y los ríos serpentean silenciosamente entre bosques milenarios, se encuentra Shirakawa-go, un pequeño pueblo tradicional situado en la prefectura de Gifu, en Japón. Rodeado por los imponentes Alpes japoneses y por valles que cambian de color con cada estación, este lugar parece surgir de un antiguo relato oriental. Sus casas de madera, con tejados inclinados que recuerdan las manos juntas en oración, se distribuyen armoniosamente sobre el valle, creando una escena que transmite calma, equilibrio y una profunda conexión con la naturaleza. El rasgo más distintivo de Shirakawa-go es su arquitectura única conocida como Gassho-zukuri, un estilo tradicional cuyo nombre significa literalmente manos en oración. Los tejados de estas viviendas se elevan en pronunciados ángulos para resistir las intensas nevadas del invierno, una adaptación ingeniosa desarrollada por generaciones de habitantes que aprendieron a convivir con un entorno montañoso exigente. Estas estructuras, construidas casi enteramente con madera y sin el uso de clavos, reflejan el conocimiento ancestral de una comunidad que comprendió profundamente el clima y el paisaje que la rodeaban. La historia de Shirakawa-go se remonta a varios siglos atrás, cuando el aislamiento geográfico del valle permitió que sus habitantes desarrollaran una cultura propia, marcada por la autosuficiencia y la cooperación comunitaria. Durante mucho tiempo, este pueblo permaneció apartado de las principales rutas comerciales de Japón, lo que obligó a sus residentes a depender casi exclusivamente de los recursos locales. La producción de seda y el cultivo de arroz en pequeñas terrazas agrícolas fueron durante generaciones el sustento principal de estas familias que habitaron las grandes casas comunales del valle.
Caminar por Shirakawa-go es recorrer un paisaje donde cada detalle parece cuidadosamente preservado. Los senderos que atraviesan el pueblo conducen entre campos verdes, canales de agua cristalina y casas centenarias que aún siguen habitadas. En invierno, cuando la nieve cubre los tejados inclinados y transforma el valle en un escenario blanco y silencioso, el lugar adquiere una atmósfera casi mágica. Durante la noche, las luces cálidas que emergen de las ventanas iluminan suavemente el paisaje nevado, creando una imagen que parece salida de un antiguo grabado japonés. La extraordinaria belleza de Shirakawa-go no solo radica en su arquitectura o en su paisaje, sino también en el profundo respeto que sus habitantes han mantenido por sus tradiciones. Este pueblo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO precisamente porque representa uno de los ejemplos más notables de adaptación humana a un entorno natural desafiante. Aquí, la vida cotidiana sigue marcada por valores comunitarios, por la conservación de técnicas ancestrales y por una relación respetuosa con la tierra que los sustenta. Para quienes desean descubrir este rincón extraordinario del planeta, Shirakawa-go se encuentra en la región central de Japón, entre las ciudades históricas de Takayama y Kanazawa. Los viajeros suelen llegar primero a Tokio o Kioto y desde allí tomar trenes y autobuses que atraviesan los paisajes montañosos del país hasta alcanzar este valle remoto. El trayecto mismo revela la diversidad natural de Japón: ríos profundos, bosques densos y montañas cubiertas de niebla. Llegar a Shirakawa-go no es simplemente visitar un pueblo, es adentrarse en un paisaje donde la tradición, la naturaleza y el tiempo han aprendido a convivir en un equilibrio extraordinario. En el corazón de las tierras altas del centro de México, donde las colinas se tiñen de tonos dorados bajo el sol y el cielo parece extenderse infinito sobre antiguos caminos coloniales, se encuentra San Miguel de Allende, una ciudad que respira historia en cada piedra de sus calles. Situada en el estado de Guanajuato, este pueblo se alza como un mosaico de colores cálidos, fachadas coloniales y torres que se elevan sobre el horizonte. Desde lejos, su silueta es inconfundible.
Una mezcla armoniosa de arquitectura barroca, plazas tranquilas y callejones empedrados que narran siglos de vida y transformación. Caminar por San Miguel de Allende es sumergirse en una atmósfera donde la historia y la cultura se entrelazan de forma natural. Sus calles estrechas, construidas con piedras que han soportado el paso de generaciones, conducen a plazas llenas de árboles, fuentes antiguas y edificios coloniales que reflejan el esplendor de una época pasada. En el centro del pueblo se levanta la icónica parroquia de San Miguel Arcángel, cuya fachada rosada de estilo neogótico parece surgir como una escultura monumental contra el cielo azul. Sus torres puntiagudas dominan la plaza principal y se han convertido en uno de los símbolos arquitectónicos más reconocidos de México. La historia de San Miguel de Allende está profundamente ligada al nacimiento de la nación mexicana. Fundada en el siglo XVI como un punto estratégico en las rutas comerciales que conectaban las minas de plata de Guanajuato con otras regiones del virreinato, la ciudad pronto se convirtió en un importante centro económico y cultural. Sin embargo, su papel más trascendental ocurrió a comienzos del siglo XIX, cuando se transformó en uno de los escenarios clave de la lucha por la independencia de México. Líderes revolucionarios como Ignacio Allende, cuyo apellido fue incorporado al nombre del pueblo, participaron activamente en los acontecimientos que marcaron el inicio de la independencia del país. Con el paso de los siglos, San Miguel de Allende logró preservar gran parte de su arquitectura colonial, convirtiéndose en uno de los centros históricos mejor conservados de América Latina. Sus fachadas coloridas, balcones de hierro forjado y patios interiores llenos de vegetación reflejan la influencia de distintas corrientes artísticas y culturales que se desarrollaron durante la época colonial. Este extraordinario patrimonio urbano llevó a que la ciudad fuera reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, consolidándola como uno de los destinos culturales más importantes del continente. Pero la grandeza de San Miguel de Allende no reside únicamente en su historia o en su arquitectura. A lo largo del siglo XX, la ciudad se transformó en un refugio para artistas, escritores y viajeros de todo el mundo que encontraron en sus calles una fuente constante de inspiración.
Galerías de arte, talleres artesanales y festivales culturales llenan hoy el calendario del pueblo, creando una vibrante vida artística que convive con las tradiciones más antiguas de la región. En cada esquina se percibe una energía creativa que hace de este lugar un espacio donde el pasado y el presente dialogan continuamente. Para quienes desean conocer este extraordinario rincón del planeta, San Miguel de Allende se encuentra en el estado de Guanajuato, en el centro de México, a unas pocas horas de ciudades importantes como Ciudad de México, Querétaro o León. Los viajeros suelen llegar por carretera desde estos centros urbanos, atravesando paisajes de mesetas, campos agrícolas y pequeñas comunidades rurales. Cuando finalmente aparecen las torres rosadas de la parroquia sobre el horizonte, el visitante comprende que ha llegado a uno de los pueblos más fascinantes del continente americano, un lugar donde la historia, el arte y la identidad cultural han logrado mantenerse vivos a lo largo del tiempo. Entre las exuberantes montañas cubiertas de la selva atlántica y las aguas tranquilas del océano Atlántico, en la costa sudeste de Brasil, aparece Paraty, un pueblo donde la naturaleza y la historia conviven en perfecta armonía. Este antiguo puerto colonial se encuentra en el estado de Río de Janeiro, escondido entre colinas verdes que descienden suavemente hasta un mar lleno de pequeñas islas tropicales. Desde el primer momento, Paraty transmite una sensación de calma profunda. Sus calles de piedra, sus casas blancas con puertas de colores vibrantes y el sonido constante del mar crean una atmósfera que parece detener el tiempo. El centro histórico de Paraty es uno de los conjuntos coloniales mejor conservados de América Latina. Las calles empedradas, construidas con grandes bloques irregulares conocidos como P de Molec, fueron diseñadas siglos atrás para permitir que el agua del mar entrara durante la marea alta y limpiara naturalmente el suelo de la ciudad. Este fenómeno ocurre todavía hoy en algunas épocas del año, cuando el océano invade suavemente las calles cercanas al puerto, recordando que este lugar siempre ha estado profundamente conectado con el ritmo del mar. La historia de Paraty comienza en el siglo XVI, cuando los colonizadores portugueses establecieron un puerto estratégico para exportar las riquezas del interior de Brasil hacia Europa.
Durante el auge del ciclo del oro en el siglo XVIII, Paraty se convirtió en un punto clave del llamado Camino del Oro, la ruta que transportaba toneladas de metal precioso desde las minas del estado de Minas Gerais hasta el océano. Las elegantes casas coloniales, las iglesias barrocas y los antiguos almacenes del puerto fueron construidos durante esa época de prosperidad, reflejando la importancia económica que tuvo esta pequeña ciudad costera. Con el paso del tiempo, las rutas comerciales cambiaron, y Paraty quedó aislada durante gran parte del siglo XIX y principios del siglo XX. Paradójicamente, ese aislamiento permitió que su arquitectura colonial permaneciera casi intacta. Mientras muchas ciudades crecían y se modernizaban, Paraty conservó su diseño urbano original, sus calles peatonales y su ritmo tranquilo. Hoy, caminar por sus plazas, cruzar sus puentes de piedra o contemplar sus iglesias blancas frente al mar es como viajar a otra época de la historia de Brasil. La belleza de Paraty no se limita a su patrimonio histórico. El pueblo se encuentra rodeado por uno de los ecosistemas más ricos del planeta, la Mata Atlántica, una selva tropical que alberga una enorme diversidad de flora y fauna. A pocos kilómetros del centro histórico, comienzan senderos que conducen a cascadas escondidas, montañas cubiertas de vegetación y playas de aguas cristalinas. Frente a la costa, se extiende además la Bahía de Paraty, un archipiélago de más de 60 islas cubiertas por selva tropical, muchas de ellas prácticamente intactas. Visitar Paraty implica viajar hasta el litoral sudeste de Brasil, aproximadamente a medio camino entre las grandes ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo. La mayoría de los viajeros llega por carretera, atravesando paisajes montañosos donde la selva atlántica se mezcla con vistas espectaculares del océano. Cuando finalmente aparece el pequeño puerto colonial, rodeado de montañas verdes, el visitante descubre que Paraty no es simplemente un destino turístico, sino un lugar donde la historia, el mar y la naturaleza han creado uno de los pueblos más hermosos y auténticos de toda América del Sur. A lo largo de este viaje, hemos descubierto que en distintos rincones del planeta existen pueblos que parecen desafiar el paso del tiempo,
Lugares donde las montañas, los océanos, los valles y los bosques no solo forman parte del paisaje, sino también de la identidad de quienes los habitan. Cada uno de estos pueblos nos recuerda que la verdadera belleza del mundo no siempre se encuentra en las grandes ciudades o en las obras monumentales, sino en aquellos lugares donde la historia, la cultura y la naturaleza han aprendido a convivir en equilibrio durante siglos. Estos destinos extraordinarios también nos dejan una reflexión profunda sobre nuestro papel como habitantes de la Tierra. Muchos de estos pueblos han sobrevivido gracias al respeto que sus comunidades han tenido por su entorno natural, adaptándose a climas extremos, terrenos difíciles y paisajes que exigen sabiduría para ser habitados. En un momento de la historia donde el planeta enfrenta grandes desafíos ambientales, estos lugares nos enseñan que el progreso no siempre significa transformar la naturaleza, sino aprender a vivir junto a ella sin destruirla. Si este recorrido por algunos de los pueblos más extraordinarios del planeta despertó tu curiosidad por el mundo y te hizo soñar con nuevos destinos, te invitamos a apoyar este tipo de contenido. Deja tu like. Comparte este video con otros viajeros apasionados por descubrir la belleza del planeta y suscríbete para seguir explorando juntos los rincones más fascinantes de la Tierra. Y ahora, continúa este viaje viendo el video que está apareciendo en la pantalla en este momento. Allí te espera otra historia increíble de nuestro asombroso planeta.